Era una cálida tarde en las afueras de Madrid, y María, viuda de 69 años, se sentaba sola en la pequeña terraza de su casa, frente a una taza de café humeante. Con delicadeza, pasaba sus dedos sobre las fotografías antiguas de su difunto esposo, José. Cada imagen evocaba años de amor, sacrificios compartidos y sueños construidos juntos, su hogar, el jardín de olivos que él tanto cuidaba, y la educación de su hijo, Pedro. Costeada con esfuerzo y paciencia, de repente, un estruendo en la puerta rompió la calma. Pedro y su esposa, Ana, irrumpieron sin previo aviso, con sonrisas que no llegaban a los ojos y una idea genial, que pendía en el aire como una amenaza disfrazada de entusiasmo. Ana, con un tono que intentaba disfrazar de cordialidad lo que era un mandato, proclamó que la casa de María debía venderse de inmediato. Su argumento: el viejo hogar de sus padres en Barcelona necesitaba urgentemente reparaciones. Según Ana, los 450.000 euros que se obtendrían de la venta cubrirían el arreglo de 350.000 euros y dejarían un pequeño remanente para gastos menores. María la miraba en silencio, con el corazón encogido. Su hogar, esa casa construida con años de esfuerzo, con un jardín que olía a recuerdos de infancia y juventud, estaba siendo reducido a una simple transacción financiera. Ana continuó, sin pausa. Proponía que María se mudara a una diminuta habitación de 4 metros cuadrados, junto al trastero de su propia casa. La idea, presentada como un acto de generosidad, sonaba más a una condena. Mientras Ana hablaba, los recuerdos de toda una vida pasaban por la mente de María. Recordaba cómo José y ella habían trabajado sin descanso para comprar ese hogar. Cómo ella había enseñado durante décadas y él se había desgastado en la fábrica, siempre con la mirada puesta en un futuro seguro para Pedro. Habían pagado 80.000 euros por la universidad de su hijo y otros 40.000 por su boda. Y cada sacrificio había estado destinado a construir una vida digna, llena de amor y de estabilidad. Pedro permanecía callado, con la mirada baja, evitando enfrentar la realidad que su madre percibía con una claridad desgarradora. Ana, en cambio, insistía en que María se estaba volviendo olvidadiza, mencionando un encuentro que María jamás había olvidado, aunque Ana misma había cambiado la hora en el último minuto. Un escalofrío de indignación recorrió a María. Su memoria estaba intacta, y la manipulación le quemaba como ácido en el pecho. Ana continuó, asegurando que sería peligroso para una mujer mayor vivir sola, y prometiendo comodidades en su casa. Pero sus palabras sonaban a órdenes disfrazadas de cuidado. María apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como en su interior crecía una tormenta. Con voz firme, pidió una semana para reflexionar. Mientras su corazón palpitaba con una mezcla de rabia, dolor y la determinación silenciosa de no ceder, la tarde se desvanecía y la luz dorada del atardecer iluminaba su jardín, donde cada oliva era un testigo silencioso de su vida. Allí, entre el aroma de los olivos y el eco de los recuerdos, María comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la casa, ni en el dinero, sino en su dignidad y libertad. Aquel momento marcaba el inicio de un viaje: decidirse a protegerse, a elegir su propio bienestar por encima de las expectativas y la codicia de quienes debían amarla. Cada palabra de Ana se sentía como un golpe, cada mirada de Pedro como un reproche silencioso. Sin embargo, María, con el corazón en llamas, sabía que no se rendiría. Podía sentir el futuro acercándose, incierto pero prometedor, un camino donde ella sería la protagonista y no la espectadora de su propia vida. Y así, mientras el sol desaparecía detrás de los tejados de Madrid, la vieja casa permanecía firme, guardando secretos, historias y la promesa de que, incluso a los 69 años, uno puede empezar de nuevo y reclamar lo que realmente le pertenece, su libertad y su felicidad. Al día siguiente, la tensión en la casa de María se intensificó. Ana, con una sonrisa calculada, sacó su tablet y comenzó a mostrarle a María anuncios de casas vecinas en venta, con precios entre 470.000 y 490.000 euros. Señalaba con entusiasmo que la casa de María estaba anticuada y necesitaba reparaciones urgentes. Como si cada pared y cada rincón del hogar que María había construido con tanto esfuerzo carecieran de valor alguno. Con nosotros no tendrás preocupaciones, dijo Ana, con una voz que pretendía ser tranquilizadora pero que sonaba autoritaria. Tu vida. Bueno, ahora simplemente no tendrás que encargarte de nada. Pedro, tímido y cabizbajo, intervino en apoyo a Ana, prometiendo que cuidaría de ella. Sin embargo,
su mirada vacía, casi ausente, delataba que sus palabras eran huecas, un gesto de obligación más que de amor filial. Ana presionó más, exigiendo una respuesta en una semana, alegando el urgente estado del hogar de sus padres, y su tono se volvió imperativo. Como si la decisión ya estuviera tomada y María no tuviera derecho a objetar. Cuando finalmente se marcharon, María permaneció junto a la puerta, el corazón latiéndole con fuerza mientras escuchaba a través del vidrio una conversación que heló su sangre. Ana, con frialdad calculada, hablaba de la venta de la casa como si fuera una mina de oro, asegurando que a María le bastarían 6.000 euros al mes, mientras que el resto sería administrado por ellos para el futuro de la familia. La llamó, un poco lenta, minimizando su inteligencia y su valor. Pedro asintió con resignación, añadiendo que será mejor para ella estar con nosotros, ahora que está sola. Ana soltó una carcajada que sonaba como un golpe. Si María se negaba, la enviarían a un asilo económico de apenas 12.000 euros al mes, y el dinero sobrante se destinaría a la educación de sus nietos. La propuesta estaba envuelta en manipulación emocional. Ana sugirió presionar su conciencia, asegurando que ninguna madre se negaría a su hijo, y amenazó con alejarla de los nietos si no cedía. María, atrapada entre la pared y la mesa, sintió como la ira y el dolor le quemaban el pecho. Cada palabra de Ana era un cuchillo invisible, cada mirada de Pedro un golpe silencioso a su dignidad. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, una chispa de determinación brilló en sus ojos. Por primera vez, comprendió que no podía permitirse ser manipulado, que su vida y su libertad eran demasiado valiosas para cederlas a la codicia y la arrogancia de quienes deberían amarla. El silencio que siguió fue pesado y absoluto. María cerró los puños, respiró profundamente y sintió como su corazón se endurecía. No era miedo lo que sentía, sino la resolución de que, aunque estuviera sola, no se sometería. La batalla apenas comenzaba, y por primera vez en años, supo que estaba lista para reclamar lo que le pertenecía, su dignidad, su independencia y la posibilidad de vivir según sus propios términos. Al amanecer, después de una noche en vela, María tomó el teléfono con manos temblorosas pero firmes. Marcó el número de su abogada de toda la vida, González, una amiga inseparable de su juventud, y volcó todo el dolor que llevaba acumulado. Pedro y Ana planeaban vender su hogar, trasladarla a un diminuto cuartucho y la acusaban de olvidadiza para forzarla a someterse a su voluntad. Cada palabra de María estaba cargada de indignación, rabia y tristeza, pero también de una determinación recién descubierta. María, tranquila, respondió González, con voz serena pero firme. La casa te pertenece en exclusiva, es tuya tras la herencia de José, y nadie puede obligarte a venderla. Sin embargo, ten cuidado, podrían intentar enviarte a un centro barato, usando cualquier pretexto sobre problemas cognitivos. María asintió, aunque sabía que la amenaza era real. Con paso decidido, abrió su escondite secreto y contó sus ahorros, 380.000 euros provenientes del seguro de José y de su pensión, de los cuales Pedro no tenía idea. Era su fortuna, su libertad encapsulada en billetes y cuentas bancarias, lista para garantizarle una vida digna lejos de la manipulación y la codicia. Mientras navegaba por internet, sus ojos se detuvieron en algo que parecía un sueño: Villa Olivia, un exclusivo hogar para mayores en las afueras de Valencia. Los jardines panorámicos, el spa, la biblioteca silenciosa y acogedora. Todo estaba diseñado para el bienestar y la independencia. La entrada costaba 220.000 euros y la cuota mensual 35.000, un precio que, gracias a sus ahorros, podía permitirse sin depender de nadie. Por primera vez en años, María se permitió imaginarse a sí misma allí, respirando libertad, cuidándose y disfrutando de cada día según sus propios términos. Con renovada energía, contactó a un agente inmobiliario que evaluó su casa en 500.000 euros. La sensación de poder y control sobre su destino creció. Marcó la cita para un tour en Villa Olivia y, frente a la fotografía de José, colocada en la repisa del salón, susurró con firmeza: no me rendiré. Esta casa servirá para mi felicidad, no para su avaricia. En ese instante, María sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros. La tormenta emocional que había sentido los últimos días comenzaba a transformarse en una determinación serena pero implacable. Su plan estaba trazado, su corazón preparado y su mente clara. Nadie, ni Pedro ni Ana, decidiría por ella. El futuro comenzaba a perfilarse brillante y lleno de posibilidades,
Y esta vez, María sería quien llevaría las riendas de su vida. El día de la mudanza, María se detuvo por un instante en el jardín de su vieja casa, colocando las manos sobre el tronco rugoso de su olivo más antiguo. Sus dedos recorrieron la corteza como si quisiera absorber cada recuerdo. Cada momento vivido allí, los risueños veranos con Pedro niño, las tardes junto a José plantando olivos. Las pequeñas victorias de una vida construida con esfuerzo y amor. Un suspiro escapó de sus labios. Era un adiós lleno de nostalgia, pero también de liberación. Al llegar a Villa Olivia, una sensación de maravilla y alivio la envolvió de inmediato. Los empleados, con sonrisas genuinas y amabilidad natural, la guiaron por pasillos llenos de luz, donde los ventanales dejaban entrar los primeros rayos dorados del día. Su nueva habitación superaba todas las expectativas, un balcón privado con vistas a un pequeño olivar. Paredes pintadas con tonos cálidos y suaves, una cama amplia y cómoda, y un ambiente que respiraba paz y elegancia. Todo en aquel lugar parecía hecho para la tranquilidad y la independencia de sus habitantes. Un refugio donde cada detalle estaba pensado para el bienestar. Esa misma tarde, María asistió a la fiesta de bienvenida organizada por la residencia. La sala estaba decorada con luces suaves, cortinas vaporosas y música de flamenco que llenaba el aire con energía y emoción. Allí conoció a otros residentes, personas que, como ella, habían sufrido traiciones o pérdidas, y que ahora buscaban un nuevo comienzo. Entre risas y conversaciones sinceras, María se dejó llevar por la música. Bailó y sonrió con libertad, sintiendo por primera vez en años que realmente estaba en casa, rodeada de personas que la comprendían y respetaban. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. 3 meses después, la vida le mostró a María que las decisiones valientes siempre traen consecuencias justas. Ana, obligada por la falta de fondos y la presión de sus propios errores, se vio forzada a vender la casa de sus padres y mudarse a un pequeño apartamento en Barcelona, compartido con Pedro. El matrimonio, desgastado por discusiones constantes sobre dinero y ambición, terminó en divorcio. Pedro se quedó viviendo en un modesto apartamento de alquiler, luchando por cubrir gastos básicos. Mientras el eco de su codicia y sus errores lo perseguía silenciosamente, María, en cambio, vivía una existencia que solo podía describirse como un renacimiento. Cada mañana nadaba en la piscina de la residencia, sintiendo cómo el agua acariciaba su piel y liberaba cualquier rastro de ansiedad o miedo. Participaba en clases de cerámica, donde moldeaba barro con la misma dedicación y paciencia que había puesto en su vida. Y pasaba horas en la biblioteca leyendo novelas, ensayos y memorias que enriquecían su espíritu. Entre los nuevos amigos, destacó Carmen, una antigua florista que había encontrado en Villa Olivia un espacio para reinventarse, y Miguel, un viudo pintor cuya sensibilidad artística resonaba con el alma de María. Con ellos compartía tardes de café, risas y confidencias, y poco a poco su círculo de afecto creció hasta convertirse en una verdadera familia elegida. Cada noche, al escribir en su diario, María registraba minuciosamente sus días, reflejando cómo su vida se había transformado en una especie de cuento de hadas moderno, lleno de independencia, placer, amistad y descubrimiento personal. La sensación de control sobre su propio destino le daba fuerza y alegría. Un día, Pedro le envió una carta de disculpas. María la tomó con calma, la observó unos segundos y, con un gesto firme y liberador, la rompió sin leerla. No había cabida para la manipulación ni el remordimiento de aquellos que habían intentado arrebatarle su dignidad. Con una sonrisa, comenzó a planear un viaje a la Costa Brava junto a sus nuevos amigos. Imaginando días soleados, paseos por la playa y conversaciones interminables que la llenaban de energía y felicidad. En aquel momento, María comprendió plenamente que Villa Olivia no era solo un lugar, sino su nuevo hogar, su familia elegida. Allí no había traición, ni codicia, ni imposiciones, solo respeto, cuidado y libertad. Cada rincón de aquel lugar le recordaba que la vida podía comenzar de nuevo a cualquier edad, que la felicidad no dependía de los demás, sino de la valentía de elegir lo que realmente uno merecía. Y así, entre jardines bañados por el sol, risas compartidas y el aroma de los olivos, María abrazó su nueva existencia, plena, independiente y resplandeciente. Consciente de que la verdadera riqueza estaba en su libertad y en su capacidad de construir su propia felicidad. 6 meses después, María irradiaba una luz que iba más allá de lo físico. Había aprendido a tocar la guitarra flamenca. Y cada nota que salía de sus manos parecía liberar los recuerdos dolorosos y transformar su pasado en fuerza.
Sus días se llenaban de creatividad y serenidad, moldeaba vasijas de cerámica con delicadeza, meditando entre los olivos del jardín, sintiendo como cada brisa le traía paz y claridad. La rutina se había convertido en un ritual de libertad. Y cada amanecer le recordaba que había reclamado su vida, una nueva residente, Rosa. Llegó un día a Villa Olivia, con la carga de una traición similar a la que María había sufrido. Compartió con ella cómo sus hijos la habían relegado y humillado por ambición y egoísmo. María, con empatía y dulzura, escuchó, ofreciendo apoyo y consejo, relatando su propia historia como ejemplo de resistencia y dignidad recuperada. La conexión entre ellas se convirtió en un vínculo de fuerza compartida. Una amistad forjada en el entendimiento del dolor y en la celebración de la independencia. Por la noche, durante la cena con Carmen y Miguel, María reflexionaba en voz alta, comprendía que todos sus sacrificios por Pedro nunca habían sido actos de amor, sino gestos moldeados por el miedo a la soledad. Sus amigos asintieron con comprensión y afirmaron que ninguna familia tenía derecho a justificar la humillación de la dignidad de una persona. Cada palabra fortalecía su convicción de que su vida ahora le pertenecía en totalidad. Pedro, con su eterna ambición, envió otro mensaje pidiendo 3.000 euros. María lo tomó sin emoción, salió al jardín y lo lanzó al fuego, observando cómo las llamas consumían cada rastro de manipulación. Susurró para sí misma, con una mezcla de liberación y serenidad: el pasado se ha quemado. Esa misma semana asistió a un concierto de flamenco. Las guitarras, los taconeos y las palmas llenaron su corazón de una calma indescriptible, recordándole que la música podía sanar incluso las heridas más profundas. Al regresar a su habitación, escribió en su diario: a los 69 años me he encontrado a mí misma, no soy una cartera, sino una mujer que vive para la alegría. A través de las noticias y los murmullos, supo que Ana y su familia apenas lograban sobrevivir, atrapados en los errores de su propia codicia. María sonrió, sin rencor, consciente de que la justicia había seguido su curso natural. Su avaricia se convirtió en su castigo, murmuró. Mirando el cielo estrellado desde el balcón de su habitación, María comenzó a planear un viaje a Andalucía, deseando recorrer los olivares que tanto amaba y sentir la tierra que la conectaba con su pasado y su libertad. Ayudaba a Rosa a adaptarse a la residencia, compartiendo risas, historias y pequeños secretos de independencia. Se sentía una vencedora no solo de las circunstancias, sino de la manipulación y la injusticia que había sufrido. Cada noche, al contemplar las estrellas, una sonrisa iluminaba su rostro. Pensó en José, en cómo él la habría apoyado, y susurró con ternura y orgullo: José, vivo de la manera que te habría enorgullecido. La brisa nocturna acariciaba suavemente su cabello, mezclándose con el aroma de los olivos. Y María comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, ni en los bienes, sino en la libertad, en la dignidad y en la capacidad de vivir cada día según sus propios deseos. Había ganado la batalla más importante, la de su espíritu, y cada rayo de sol, cada nota de guitarra, cada sonrisa compartida era un recordatorio de que su vida, finalmente, le pertenecía.